Bienvenidos a Entrevistas UES, un espacio de conversación y diálogo. En esta ocasión, la finalidad que tenemos es analizar la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Para eso me acompaña como conductora la doctora Irene Ancina, decana de Artes Liberales de la Universidad de Espíritu Santo, y como panelista el doctor Abelardo García. Abelardo García es licenciado en Ciencias de la Educación, magíster en Gestión Educativa de Iberoamérica y doctor honoris causa de Iberoamérica. Su extensa e intachable trayectoria en el campo educativo ha concluido en reconocimientos y premios nacionales, entre los que se destacan los otorgados por la ilustre Municipalidad del Cantón San Borondón, la Prefectura del Guayas y la Asamblea Nacional. En la actualidad es director general de la Unidad Educativa Particular Abdón Calderón, cargo que ostenta desde 1974, y bajo su responsabilidad se encuentra la columna educativa Hablemos de Educación en Diario Expreso, donde genera análisis y opinión. Soy Irene Vélez, catedrática UES y analista política, y quiero darle la bienvenida a este espacio de conversación y diálogo. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Muchas gracias por acompañarnos. Antes de empezar esta entrevista, que tiene como objetivo analizar la normativa educativa, es importante contextualizar y conocer qué impulsó esta reforma. Para responder a esta cuestión nos acompaña Dayana Pasley, legisladora y miembro de la Comisión de Educación, Ciencia, Cultura y Tecnología de la Asamblea Nacional. Dayana, ¿qué llevó a la Asamblea a aprobar esta reforma y qué objetivos perseguían? Muchas gracias, Irene. Un saludo cordial al doctor García y a todos quienes forman parte de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo y a la ciudadanía preocupada por la calidad de educación que recibirán sus hijos. La reforma integral a la Ley Orgánica de Educación Intercultural se la plantea como una respuesta a las falencias del Sistema Nacional de Educación, un sistema manejado por el correísmo, por tecnócratas que prefirieron aumentar cifras de matriculación y que olvidó el papel fundamental del Estado en la protección de niñas, niños y adolescentes. Un gobierno que se ensañó con la educación, con los docentes a quienes desprestigiaron y no reconocieron derechos. Un gobierno que aplicó la estandarización del bachillerato sin estudios que lo justifiquen. Se obsesionó con el adoctrinamiento, el pensamiento único y sumido a una sola ideología. Cerró escuelas rurales y violentó el Estado plurinacional. Inauguró escuelas del milenio o estos elefantes blancos con sobreprecio, sin estándares de seguridad, sin manejo adecuado del número de estudiantes, que derivó en inseguridad, en consumo de drogas, en violencia entre pares y por parte de abusadores disfrazados de docentes. El Ministerio de Educación abusó de la comunidad educativa mediante acuerdos ministeriales y reglamentos que hacía y deshacía al no tener una ley clara, porque sus autores olvidaron incluir a los actores, convirtiéndose en cómplices de graves abusos y delitos en el sistema educativo. Ahora, esta ley se construyó con la comunidad educativa, escuchando sus preocupaciones y peticiones históricas, con el fin de eliminar todos los vacíos que permitieron injusticias en el sistema educativo. Por esto, la nueva LOEI tiene como objetivos algunos, pero me referiré a 5 por cuestión de tiempo. Garantizar que escuelas y colegios sean espacios libres de violencia, donde se desarrolle una cultura de paz y convivencia pacífica. Erradicar la violencia sexual de todas las instituciones educativas. Eliminar la estandarización y potenciar una educación que desarrolle las habilidades y cualidades individuales de los estudiantes para que puedan luego elegir la carrera universitaria de sus sueños o continúen con una preparación técnica y tecnológica de primer nivel. Revalorizar la carrera docente, mejorar el salario, establecer una jubilación especial sin límite de edad y garantizar el derecho a vacaciones ininterrumpidas. Promover la cultura, la lectura, la cultura de la lectura y transversalizar en la malla curricular materias como ética, cívica y pensamiento crítico para que los estudiantes, además de recibir información, puedan analizarla, cuestionarla y formar su propio criterio. En cuanto a lo que persigue esta reforma, estoy convencida de que el verdadero sector estratégico de un país o de una sociedad es la educación.
Es posible desde ese puntal formar ciudadanía respetuosa de los derechos humanos, con capacidad creativa, autónoma, reflexiva, que mediante un proceso de enseñanza-aprendizaje óptimo se desarrollen las mejores habilidades para que en el futuro sean profesionales apasionados que contribuyan al desarrollo de sus familias y al desarrollo del país. Si un sistema educativo es deficiente, si la niñez y adolescencia se desarrollan en espacios inseguros, si los docentes no son bien remunerados, la sociedad colapsa. Esta LOEI o esta nueva LOEI, lejos aún de ser perfecta, resuelve estos vacíos urgentes para generar cambios positivos en beneficio del país. Muchas gracias. Muchas gracias, asambleísta. Ya contamos entonces con el contexto y cuáles eran los objetivos que se perseguían, pero ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el panorama de la educación a nivel público, fiscomisional o privado, o particular a nivel del país? Creo que el problema actual de la educación es el mismo de hace 10, 15 y 50 años atrás. Es la última rueda del coche en términos de la política de hacer del Estado. De hecho, no hay criterios claros, técnicos, científicos, ni siquiera para la designación del ministro de Educación. Generalmente a los ministros se los escoge del área más izquierda del partido o de los partidos que están más hacia la izquierda del grupo ganador. Un poco para reconciliarse con aquellos criterios de que la educación tiene que ir a la renovación, al cambio y a la revolución. Lamentablemente, entonces, se ha desperdiciado mucho tiempo en el Ecuador. Y creo que es de los pocos países que en las últimas décadas, en vez de progresar, ha retrocedido. Hace 40, 50 años, posiblemente 40 tal vez, totalmente lejos, chicos que venían de otros países al Ecuador y se encontraban con una educación muy buena, de buena calidad, de mucha exigencia académica. Ahora es todo lo contrario. Realmente hemos perdido demasiado terreno en los aspectos formativos. Hemos tratado de arrasar, como lo del bachillerato único, toda posibilidad de avanzar más en determinados aspectos científicos y más sólidos, y hemos dejado en manos, en el caso de la educación pública, de grupos interesados dentro de los colegios, prácticamente el manejo de estos y hasta las propias rectorías. Yo conocí alguna vez, me decía una rectora, que tenía que, antes de lanzar una disposición en uno de los colegios en los que ella estaba ubicada, tenía que ir a negociar con los jefes de las pandillas que trabajaban en el colegio para luego poder dar la disposición. Esas son las realidades tristes de nuestra educación. De acuerdo, pero entonces debemos preguntarnos, ¿la ley vigente pudo solucionar algún aspecto de esta problemática o por el contrario, terminó incrementándola? Para estos problemas fue indiferente. Realmente no propició ambientes claros y fue un instrumento en manos de los ministros de turno que, más que por la ley, por reglamentos que en muchísimas ocasiones iban por encima del articulado de la ley, objetándola, reformándola, obviamente sin ninguna asistencia jurídica posible, pero eso se hizo así. Y de hecho, a partir de esos documentos menores, los ministros hicieron toda una línea vertical de mando en la que las disposiciones de la gran concentración y el gran centralismo del ministerio se llegaba hasta el titular y era quien definiría exactamente qué ocurría en las políticas para la educación privada, para la educación pública, para la educación fiscomisional. Así se desaparecieron las instituciones municipales de educación. Estamos ubicados en el Cantón San Borondón. San Borondón tenía una excelente educación municipal. Desgraciadamente fue desmantelada y fue como otros integrados simplemente a la educación pública general. Doctor, en línea de lo que está explicando, ¿considera usted que la reforma de ley es necesaria? Realmente teníamos una ley que no era mala,
Esto lo comenté varias veces, incluso en la columna que sostengo en el diario Expreso, pero realmente había que ajustarla, había que modernizarla. La educación avanza vertiginosamente, como todo en los últimos tiempos. No hay ciencia que se haya detenido, no hay ciencia que vaya a paso de tortuga. Todas progresan, se promueven, se reconstruyen y se van lanzando a abrir camino hacia adelante. Yo creo que la ley no mira a futuro, creo que regula los problemas que vivieron los legisladores que hoy están en la comisión y en la asamblea cuando fueron estudiantes. Todos legislan de acuerdo a sus experiencias propias y personales de cuando fueron estudiantes y no observan que en poquísimos años los exalumnos de los bachilleratos van a trabajar con avatares, con robots, con inteligencia artificial, con todo lo que implica vivir en el siglo XXI. Nosotros todavía estamos legislando a ratos XIX, a ratos siglo XX, y esto realmente coarta mucho la posibilidad de desarrollar una educación que progrese, ¿no? Aquí, por ejemplo, soñamos con Finlandia y decimos Finlandia es una maravilla. Y Finlandia no tiene currículo y nosotros nos esmeramos en que el currículo vaya hasta el 100% asignado por el Ministerio de Educación. Aquí admiramos a Corea del Sur, a Japón, a China, y sin embargo detestamos la firmeza y la exigencia de esas verdaderas meritocracias, esas sí meritocracias. Entonces, mientras buscamos políticas en las cuales todo sea más suave, menos complejo, menos difícil para el alumno, para que no les compliquemos la vida, realmente vamos trabajando en unas líneas en que perdemos la opción de mejorar, de crecer, sabiendo que educar es formar y formar es forjar. Realmente a ratos hay que aplicar todos los criterios de exigencia y de firmeza para darle valor al título que está llevándose ese joven, ya sea en los colegios, ya sea posteriormente en las universidades. Hay varios puntos que llaman la atención sobre las reformas, porque evidentemente se ha modificado al menos el 80% de la legislación. Así que tratemos de enfocarnos en los cambios que afectan directamente al estudiante. Hay cambios sustanciales, como la eliminación del bachillerato general unificado. La justificación fue la siguiente: si un joven, por ejemplo, quiere cursar una ingeniería, debería recibir en su bachillerato refuerzos en matemática. Las nuevas opciones son ciencias y técnicos, artes y cultura y patrimonio. Aunque no sea la versión oficial, debemos preguntarnos, ¿estamos regresando al paradigma de filosóficos sociales, químico-biólogo y físico-matemático? ¿Considera usted que es la mejor opción que tenemos? Si no actualizamos la normativa para las menciones, porque ya no se llaman especializaciones, les han puesto menciones, el riesgo es volver a simplemente aquello que se vivió ya y que tuvo su momento histórico y que cumplió bastante bien y creo que bastante mejor que el bachillerato unificado. Al menos los chicos iban mucho mejor preparados para el reto universitario. Pero esto sería solucionable si el Ministerio estructura un currículo flexible, capaz de... Y esto no hay que adaptarse. Y no hay que inventar el agua tibia. Ya otros países lo tienen. Matemática 1, 2 y 3. La 1 es general para todos porque esos son los términos generales en los que todo el mundo aprende, camina, etc. 2 ya con más exigencia y 3 ya para los que van a hacer las especialidades matemáticas, etc. Entonces hay manera de con el currículo ir flexibilizando de tal suerte el aprendizaje que obviamente sí puede ser realmente un mejor momento para darle al alumno la opción de enfrentarse a la universidad. Porque desgraciadamente con el bachillerato único, realmente lo que se logró fue una estandarización absoluta. O sea, todo el mundo aprendía exactamente lo mismo y desgraciadamente no se profundizó en casi nada. Porque además, como el currículo viene tan detallado y venía tan complejo, porque la ley es una, pero por otro lado hay que darle todas las otras herramientas para que esa ley pueda aterrizar adecuadamente
al aula, que es donde el maestro se mueve y donde el alumno aprende. Entonces tenemos que trabajar en esa línea para que realmente este bachillerato, que realmente debe ser planteado como un mirarse hacia la universidad, un proyectarse hacia la universidad. Este bachillerato sí debiera ser exclusivamente para aquel que va a seguir, entendiendo que la universidad no es el camino obligatorio de todos, porque hay las otras áreas, las áreas técnicas, áreas agronómicas, las áreas del arte que realmente abren otras posibilidades y que fueron todas devastadas en el bachillerato único. Incluso, bueno, ya se habían perdido antes, pero los normales, que es una pena que no se abran otra vez, que hubiera sido una oportunidad interesante de la opción pedagógica en la formación del bachiller normalista para prepararse para atender estas otras gestiones. Importante lo que usted señala en cuanto al impacto que va a tener esta reforma, que sobre todo va a afectar a colegios y escuelas, también va a tener una repercusión en las universidades y en otro tipo de centros educativos, ya que al final el sistema educativo no deja de ser un gran sistema. Entonces considero que es fundamental lo que usted acaba de comentar. En relación a la unificación de este bachillerato, además de ser uno de los cambios sustanciales, es el que más preocupa a los diferentes actores, sobre todo a los estudiantes. Y tenemos una pregunta de la estudiante Carla Centeno de la Escuela de Educación UES. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué opina usted sobre el proyecto de la Asamblea Nacional con respecto al cambio de bachillerato general unificado a bachillerato de especialidades? ¿Tendrá algún impacto en torno al rendimiento académico de los estudiantes a lo largo de su carrera universitaria? Pues definitivamente sí es enfrentado con la seriedad de la que hablábamos hace un momento y con las posibilidades de que el currículo sea una herramienta real para que el chico que va a seguir abogacía, que el chico que vaya a seguir economía, que el chico que vaya a seguir arquitectura, lleve las bases necesarias para enfrentar el reto. Porque obviamente cada quien va en este mundo de absolutas especificidades y especializaciones que ya estamos viviendo, va generando realmente el bagaje de conocimientos que requiere para enfrentar el reto que le plantea una carrera. Si vamos a trabajar dándoles a todos exactamente lo mismo, si vamos a trabajar entregándole casi ninguna oportunidad al profesor de ir por encima de las disposiciones curriculares ministeriales, podemos estar ahogando el espíritu de la ley y a lo mejor hasta volviendo a aquellas cosas ya vencidas, entendiendo que siempre el reto es fuerte para profesor y alumno. Este cambio que hace referencia al bachillerato general unificado fue una propuesta de nuestros legisladores y entendemos que se hizo pensando siempre en mejorar la formación de los estudiantes, pero fracasó y por eso estamos volviendo a plantearlo, ¿no? Siguiendo este punto, tenemos a Fernando Saltos. Fernando Saltos es director del Colegio Leonardo da Vinci y tiene una pregunta para usted. Saludo afectuoso a toda la audiencia. Una inquietud para nuestro querido Abelardo. ¿De qué manera crees que podría el nuevo sistema de bachillerato redimir las carencias formativas del bachillerato general unificado que han dificultado la adaptación y aprendizaje de los estudiantes en la etapa universitaria, teniendo en cuenta que el nuevo articulado dice de manera textual que podrá tener componentes y menciones específicas especializadas? Realmente la oportunidad de mejorar el reto al alumno es, yo creo que fundamental y válido. Lo importante es que el estudiante esté lo suficientemente preparado en lo que realmente desea y pueda enfrentar ese bachillerato diferenciado, ese bachillerato nuevo que se está ofreciendo, con las herramientas suficientes de tiempo, coordinación, dificultad académica graduada, para que realmente pueda el joven ir profundizando a medida de sus inclinaciones académicas, de sus deseos vocacionales y de sus opciones de trabajo.
En ese sentido, creo que el bachillerato puede presentar una buena oportunidad en lo que se implica en la terminación de la carrera de secundaria. Ante este escenario de apostar cuál es la mejor opción, ¿no debería dejarse a los colegios decidir cómo debería administrarse la educación, ya que a diferencia de la Asamblea viven en primera mano la realidad de sus estudiantes? La obsesión que vivimos en el gobierno anterior de controlarlo todo, de manejarlo todo, de disponerlo todo, porque lo único que faltaba es que le diga al profesor, aquí puede respirar, ¿no? Le daba horario para escribir, horario para cada cosa, en fin. Realmente hizo sentir la necesidad absoluta de una libertad de cátedra, libertad académica, libertad de aprendizaje. Porque realmente no todos aprendemos igual, no todos aprendemos exactamente con la misma vocación hacia una u otra inclinación académica, científica. No todos aprendemos desde los mismos entornos. Entonces, evidentemente, la educación tiene que ella irse adecuando a las circunstancias de la historia, de la época, del momento social que vive la comunidad. No podemos, basado justamente en esto, enseñar con herramientas del siglo XV en el siglo XXI. Sería una locura. Por supuesto que el ministerio debe tener una supervisión, el ministerio debe tener un control, el ministerio debe tener claro estándares y límites. Si bien los pudiera pasar diciendo de tal edad a tal edad un alumno debe llegar al conocimiento de las 4 operaciones, para ponerlo en palabras sencillas y elementales. Y ya cada colegio, cada institución, cada escuela realmente podrá organizar, primero enseñar a sumar a los 6 años, a restar también ahí a los 6 y medio, a los 7 a multiplicar, pero dejando también libertad de entender las realidades socioculturales y socioeconómicas de los estudiantes a los que se atiende, porque no existe un método único de enseñanza, no existe un modelo único, porque cada quien, como decíamos hace un momento, aprende de manera diversa y distinta y de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus opciones, de acuerdo a su bagaje cultural interno, realmente se lanza el aprendizaje. Hace muchísimos años, cuando yo iba a la escuela, realmente nos enterábamos los estudiantes de 8 años, 9 años, que había un sistema circulatorio, que había un corazón. Ahora los chicos ya llegan sabiendo eso a partir de la televisión desde muy temprana edad. Entonces, realmente los chicos aprenden los números ahora en los controles de la televisión desde los primeros meses de vida, prácticamente. Antes los descubríamos los números en la escuela, en la pizarra, cuando el profesor nos los ponía. Entonces, son realidades que en el propio entorno, de acuerdo a la cultura que ha generado en el individuo que se está formando, que realmente da opciones de plataforma de aprendizaje para el alumno, de tal suerte que debe ser atendidas también esto con esa diversidad. Por eso es que esa flexibilidad se vuelve importante, se vuelve necesaria, porque incluso es lo que le lleva a un profesor a entender las dificultades del alumno A y del alumno B, que a lo mejor el A le aprende más rápido la parte de las ciencias duras y el otro le aprende más rápido la historia y la literatura, y entonces tiene que él ir balanceando realmente la forma de enseñar en la clase para lograr los estímulos necesarios y las motivaciones propias para sacar a todos, porque el profesor tiene que sacarlo a todos. No puede sacar adelante solo a los más privilegiados o a los mejor dotados. Entonces sí hay que trabajar fuerte para permitirle al profesor esa opción de sentirse dueño de la cátedra, dueño de los contenidos que da de acuerdo a la realidad que tiene por delante. Porque si el currículum me dice usted tiene que sumar durante 12 meses, ¿y qué pasa entonces si a los 6 meses ya todos supieron sumar? Nadie más puede aprender a restar. No, o sea, hay que seguir. O
todo puede pasar todo lo contrario. Nadie aprendió, entonces no puedo pasar a restar si no aprendieron a sumar. Son correlaciones que son reales y ciertas, que las vive el profesor en el día a día, en el momento que realmente está en esa trinchera que se llama aula. Bueno, y en esta misma línea, María Emilia Jiménez, estudiante de educación de la Universidad de Espíritu Santo, tiene una interrogante. Muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué nos asegura que no nos encontramos ante un error que tendrán que remediar nuevamente en el futuro? En educación no se puede firmar cheques absolutos, porque todo va a depender del quién enseña, quién aprende, del cómo aprendo y el cómo enseño. Entonces, garantizar la píldora mágica que nos va a dar resultados excelentes es muy complicado. Lo importante sí es facilitar de todas las maneras posibles los enfrentamientos de la educación con la vida del individuo. O sea, un ser humano no aprende para sacar notas, un ser humano no aprende para pasar materias, un ser humano aprende para la vida. Y en ese instante, en ese momento, es cuando realmente hay que entregarle las herramientas necesarias para que vaya poco a poco preparándose para enfrentarse en la escala siguiente, en el escalón de más arriba, a los problemas que se le van a presentar. Entreguemos por eso no solo conocimientos científicos, sino también emociones muy consolidadas y muy fuertes. Y eso, por ejemplo, sí es un mérito de esta ley nueva, la importancia que se le dio a los DESE, a los departamentos de psicología que se llamaban antes en los colegios, que realmente al profesor le entregan una radiografía. Pero estemos claros, no solo el problema es de bachillerato, porque ¿qué puede hacer un profesor de primero de bachillerato o de segundo de bachillerato con estudiantes que le llegan sin saber las 4 operaciones? Porque son esas realidades ciertas que se viven en la educación pública y en la educación mala privada del país. Entonces, tenemos que trabajar no solo en la parte legal, sino en las otras normativas, porque de nada nos sirve poner un castillo maravilloso para el bachillerato y que esto se ancle en naipes realmente, que se vaya abajo. Por ejemplo, entre segundo y séptimo de básica, todo mundo tiene que ser promovido, sepa o no sepa, aprenda o no aprenda. Y entonces llega a lo que antes era el primer curso, que ahora es octavo, y los profesores de secundaria se encuentran que tienen alumnos que no saben leer y escribir, pero literalmente no saben leer y escribir. Entonces el problema no es del bachillerato, el problema es de toda la estructura educativa nacional, de todo el sistema que realmente está muy endeble, ha sido muy facilista, por decirlo lo más cómodo. Yo estaba el otro día hablando de que a veces hay promociones políticas, ¿no? O sea, este país se oye de todo. O sea, como hubo un fuerte terremoto, entonces, para no ocasionarles un trauma adicional a los chicos, que todos pasen de año. O sea, ¿cuál es la relación, cuál es el encuentro de esas dos posturas? Mandar chicos que sin saber nada siguen ascendiendo en los años lectivos y realmente no van preparados ni con base a nada. Yo he tenido varios casos de estudiantes de primaria, por ejemplo, que sabiendo que no se pueden quedar, no hay mayor esfuerzo, por ejemplo, en los exámenes. O sea, hay una actitud de parte de los estudiantes también de sentirse empoderados y decir, no hay ningún tipo de consecuencia ante mis actos. Esta posibilidad de poder, de tener sus consecuencias a los actos, en este caso de ser aprobado, ¿se reforma en esta nueva ley o los estudiantes vuelven a sentir la responsabilidad de aprobar? No se la toca, y de hecho en la ley anterior tampoco estaba, porque esto lo maneja dentro del ministerio con los criterios de política que o se oponen en el reglamento o se ponen en resoluciones, o de repente uno le dice a la ministra en turno, ministra, pero ¿por qué usted ha dispuesto que los alumnos pasen de año sin dar examen? ¿Y quién dispuso eso? Yo no sé nada. Entonces, uno, ya que es viejo en estas cuestiones y que ha tenido oportunidad de conversar con algunos ministros, no deja de sorprenderse cada vez y cuando aparecen perlas como esas, ¿no? Que realmente se dan disposiciones
promociones absolutamente políticas para que no haya problemas, para que no se traumen, para que no hayan complejos, que pasen. ¿Cómo puede ser que un alumno, para no perder año, tenga la opción de dar como 4 exámenes uno tras otro enseguidilla? Y no nos estamos preocupando de, entre comillas, esa meritocracia de la que tanto se habló, de la que tanto se hizo propaganda. Entonces, allí realmente hay errores crasos que debemos corregir, no pensando en la estadística, como decía Diana Pasley hace un momento, ¿no? Cuando al ministerio le molesta la estadística de repitencia, dice, no, entre segundo a séptimo nadie se queda de año. Claro, entonces la estadística sale preciosa, el Ecuador no tiene repitencia. ¿Cómo va a tener repitencia si todos están siendo promovidos, claro, aunque no sepan? ¿Cómo hay repitencia si no existe? Exacto. Esas son las realidades tristes que hay en el modelo nuestro, no en nuestro sistema. Realmente lo que usted nos está exponiendo y explicando es para reflexionar y pensarlo y darle muchas vueltas, ¿no? El tema de la meritocracia, que es fundamental, porque si no estamos acostumbrados a hacer un sacrificio, pues bueno, ¿qué esperamos cuando llegan a la etapa, por ejemplo, universitaria, ¿no? Y también me parece sumamente rescatable la idea a la que usted le da vueltas en relación a la importancia de que estén coordinados todos los agentes y todos los niveles que al final conforman el sistema de educación. Aunque esta reforma no tiene un impacto directo en la universidad, sí es verdad que al haber una reforma o unos ajustes en la educación primaria o secundaria, al final las universidades también tienen que adecuarse, ¿no? Sobre todo en esas mallas curriculares y principalmente en lo que respecta a las materias de primeros años. En relación a este punto, al impacto que tiene en el sistema universitario, tenemos una pregunta del abogado José Luis Torres, que es especializado en el campo educativo. Si bien estas reformas no afectan a las universidades, es necesario indicar que el perfil de salida del bachiller sí se ve afectado en razón de la reforma al bachillerato general. En este contexto, debemos preguntarnos si las universidades deberán realizar una reforma a sus mallas o ya podríamos pensar en un sistema articulado entre la educación superior y el Sistema Nacional de Educación. Realmente la universidad sí tiene que trabajar con fuerza en hacer un buen ensamble, diría yo, un buen encaje entre ese producto que los primeros años va a salir desmejorado porque les toca de 3 años, a unos les toca solo 1 año, a otros les va a tocar 2, y a los que están yendo ahorita recién a primero sí van a tener definitivamente los 3 años de bachillerato. Pero de alguna manera tenemos que trabajar fuertemente en conectar más, yo diría, en términos generales. Y esto lo hemos conversado mucho entre la academia y las federaciones de colegios particulares, para realmente llegar a contactos que son mucho más reales, ciertos, sólidos, para que el alumno no sienta que va perdido a la universidad, ¿no? Que no, porque ahora oíamos con mucha facilidad en la campaña, sobre todo en los jóvenes candidatos asambleístas que hablaban de generar propedéuticos para nivelar. Pero el problema ya no es generar propedéuticos para nivelar al final, sino realmente lo que tenemos es que mejorar las condiciones una vez más desde la base, ¿no? Porque si no tenemos buenos sustentos, buenos soportes, pues no vamos a ir realmente a ningún lado, por más propedéuticos que hagamos, porque si no, como decía hace unos días, vamos a tener que hacer propedéuticos de los propedéuticos después para que realmente sigamos nivelando. Hay que dar fuerza al aprendizaje, hay que darle capacidad de enseñar y al profesor y exigencia de aprender al alumno. Desgraciadamente, aquí creo que no solo el ministerio ha sido responsable, también la familia tratando de suavizar el ambiente de aprendizaje del hijo. A veces se va contra el profesor porque le exige, se va contra el profesor porque le demanda. Y como realmente los distritos llegaron a convertirse en determinados momentos en verdaderas comisarías, el profesor, para ahorrarse problemas,
sea, no hay problema, pase de año y yo no me complico, no me lleva a denuncias ni investigaciones, y realmente son los resultados muy tristes los que se ven a partir de los últimos años, fundamentalmente en el sector público. Bueno, otra de las reformas que se han planteado es la introducción de la modalidad semipresencial. Es decir, que ya no sería obligatorio asistir al establecimiento educativo, sino que bastaría con un acompañamiento periódico. Considerando que este año, debido a la pandemia, más de 1 millón de jóvenes tuvo que abandonar sus estudios, cabe la pena preguntarnos si es que esta propuesta es viable o no. Y para eso contamos con la pregunta de una madre de familia, Yasmina Espinosa, que justamente tiene una interrogante sobre este tópico. Muchas gracias por el espacio brindado. ¿Usted cree que los padres de familia estamos preparados tecnológicamente o culturalmente para enfrentar esta nueva modalidad? Ciertamente no, porque el ser educador implica ser un profesional especializado que tuvo que pasar por una carrera universitaria, por modelos de aprendizaje, de enseñanza, etc. Entonces, no todo mundo puede enseñar. Es más, a veces los propios profesores no son capaces de poder enseñar a sus hijos porque se sienten muy incómodos en esa tarea. Entonces, realmente, el padre de familia no es el mejor transmisor académico, y no debe serlo porque esa no es su función. Debe más bien generar todo el lado de lo axiológico, de lo emocional, darle seguridad al hijo, firmeza, acompañamiento, la opción de distinguir el bien del mal, lo mejorable, la higiene, etc. En todo caso, son funciones totalmente distintas, diversas, y aunque claro, muy eufemísticamente decimos a veces, todos enseñamos, ¿no? Y de hecho todos enseñamos porque con ejemplo, con modelo, con ver pasar a una persona por la calle que tira algo al piso, ya me está enseñando lo que no debo hacer, pero no por eso se ha convertido esa persona en profesor. Entonces realmente sí creo que tenemos que diferenciar, agradecer mucho a los padres de familia en este año que han tenido que ponerse un birrete que no tenían, y que realmente le significó mucho ajuste emocional y sobre todo mucha, diría yo, adaptación sobre la marcha. Además, doctor, otro de los cambios relacionados con los bachilleres ha sido que el CENESID aclaró que el examen nacional de evaluación educativa Ser Bachiller ya no se aplica para fines relacionados con la educación superior. ¿Considera usted que ha sido acertada esa decisión? ¿Le ve alguna ventaja? Yo creo que sí, más allá de que son dos momentos totalmente diferenciados, el cierre de una época de vida y el inicio de otra. Y creo que realmente los intereses a medir son distintos. Al colegio le interesa conocer cuál es la salida de su alumno, si coincide exactamente con el perfil de salida que se tiene señalado, que se tiene ubicado. La universidad necesita saber cuán preparado viene para lo que dice estar listo ese joven y realmente ubicarse en su punto de partida para la formación profesional. Entonces sí creo que se ha hecho muy bien porque los objetivos son distintos en separar una vez más los dos exámenes. Pero realmente a quienes debieran dejar en absoluta libertad para escoger a su alumnado es a la universidad. No tiene por qué haber un examen estandarizado para el país para que realmente se decida entonces ahí quién va a la universidad o no. Interesa tanto como el conocimiento saber si el joven que viene está vocacionado o simplemente está llegando por entusiasmo porque la noviecita se fue a estudiar a esa carrera, o porque realmente los mejores amigos se fueron para allá, o porque, entre comillas, esa facultad está de moda en el medio, ¿no? Entonces realmente necesitamos que la propia facultad de Derecho, de Educación, de Artes Liberales, escoja a su alumnado bajo sus propios estándares, bajo sus propias exigencias, porque
no solo es cuestión de decir yo quiero estudiar eso, estoy preparado para eso, tengo las bases necesarias. Lo que hace un poco la educación profesional y la educación vocacional, realmente trabajar en aquellas cosas que son las inclinaciones reales del alumno y luego ver sus fortalezas, porque sí, yo puedo querer ser físico, pero si mis notas de matemática, física y todo lo que son números son un desastre, pues definitivamente mis deseos están yendo por mucho más lejos que mis preparaciones, ¿no? La reforma también tiene aspectos de estructura de la educación y de cómo entendemos la organización de los colegios en el país. Y uno de los puntos que más genera controversia, por así decirlo, es el traspaso de 26 instituciones educativas al Ministerio de Defensa, que de ahora en adelante van a ser administradas por las Fuerzas Armadas y van a contar con un presupuesto otorgado por el Estado. Aparte de esto de aquí, estas instituciones también van a poder cobrar pensiones y matrículas. Creo que la pregunta del millón es, ¿cómo va a afectar esta medida al sistema educativo en general, especialmente al sistema público? Sí, hace un momento les decía que eran los dos grupos para mí de presión los que lograron obtener sus ventajas gremiales, o como queramos decirlo, el indigenado y la formación militar. Creo que debe haber una formación militar. Obviamente es bueno, ellos han tenido colegios militares, colegios navales desde muchos años y siempre muy bien preparados. Lo que no está bien es que no estén bajo la supervisión del Ministerio de Educación, porque se están educando, se están trabajando en la formación de ese bachiller, de ese joven, realmente tiene que también dar una respuesta hacia los aspectos formativos, hacia los aspectos académicos fundamentalmente. Entonces, se les fue la mano, creo que se les fue la mano y me imagino por quedar bien, por hacer política. Eso ocurre cuando los políticos tratan de ser técnicos educativos, ¿no? Entonces van cediendo y concediendo más de lo que se debe. Doctor, para concluir, si usted fuera el presidente de la República y tuviera en sus manos el destino de la reforma, ¿cuál sería el camino que le conviene al país? ¿Aprobación u objeción en su totalidad? ¿O el mejor camino es la objeción parcial? Bueno, yo creo que la ley viene con trampa. Porque a veces los políticos, por quedar bien con sus bases, dicen ahí va, pero que otro diga no. Porque realmente lo más grave para mí, para el nivel del gobierno, del Estado, es ese incremento salarial tan fuerte en un momento en que la crisis es patente. Entonces el Ministerio de Finanzas, yo me imagino que le va a decir al señor presidente de la República, óigame, eso tiene que vetarse. Y no sé si con ese criterio, como va a ser vetada, pongan ahí cualquier cosa que no importa, quedamos bien y salimos adelante. Pero si no es así, realmente ese sí sería un aspecto a vetar, porque por otro lado no necesariamente es el sueldo el que hace mejores profesores. Obviamente vivimos 10 años en que se les subió el 100% el sueldo básico del profesor. Y realmente la educación pública ecuatoriana yo creo que cayó tremendamente en esos últimos 10 años. Entonces, es sueldo, pero también es capacitación, también es formación, también es realmente vocación y olvidarnos de aquello más que sea de profesor, darle trabajo. Y trabajar en encontrar puntos en que realmente el profesor se motive y progrese. Ya le preguntaron si usted fuera presidente, si objetaría, si aceptaría, si, bueno, en este caso creo que una objeción parcial. Yo vetaría parcialmente. Si usted fuera también, tal vez legislador nacional, ¿cuáles son para usted tal vez 3 principios que deberían encaminar a toda normativa, por ejemplo, de reforma, de educación, aquí en el Ecuador? ¿Cuáles son los principios que deberían de llevarla, de decir este es el camino? Lo primero que haría es rescatar para la educación el ser un derecho y quitarle esos apelativos que le dieron de servicio público, con el cual se perdió muchísimo de todo lo que implicaba la autonomía de la educación y la posibilidad de ser. Lo segundo es una autonomía. Realmente no podemos seguir gobernando desde la planta central
a 130.000, 150.000 profesores, a 3.000 y pico de instituciones educativas. Y realmente es importante entregar, a lo mejor a los municipios, no sé, habría que hacer un estudio más adecuado, más cierto, más real, porque no puede estar tan lejos el sitio de toma de decisiones de la trinchera en la que se está librando el mundo educativo. Y luego libertad. No se puede educar sin libertad. Es imposible. Creo que tuvimos una impresionante vivencia durante 10 años en que la libertad fue coartada totalmente para enseñar, en que, como decía hace un momento, al profesor era sujeto de todas las supervisiones y controles, pero más del tipo de mando, de saber dónde estaba, el horario, de todas estas cosas mecánicas, que de una supervisión para mejora, para corregirle, para profesionalizarlo de alguna manera más adecuada. Entonces, creo que la libertad es vital también para trabajar en eso. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Y como conclusión, me quedo con la reflexión del doctor en relación a la importancia de la meritocracia, que nuestros estudiantes, nuestros niños y jóvenes deben conocer lo que es el esfuerzo, la dedicación y el trabajo, ya que es la única manera de poder tener el día de mañana profesionales que sepan enfrentar las metas y sobre todo aportar a nuestra sociedad. Irene, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Irene, a ti por tu participación y a usted, doctor, por haber aclarado lo que necesitaba ser aclarado. Yo concluyo este programa recordando lo que dijimos al principio. El estudiante no es solo un lugar donde se depositan conocimientos, sino que es una persona integral, con emociones, que se relaciona con su ambiente y que tiene vocación. Todo eso debe ser considerado en el momento de legislar sobre su educación y formación. Esto fue Entrevista Juves y nos vemos en una próxima ocasión.